El año pasado, España fue país importador de coche de segunda mano. En 2026 van a lanzar un coche eléctrico barato, de 20.000 euros, que desarrollará SEAT SA y no se va a vender como SEAT. Eso duele. De todos los coches, todos los que se fabrican en España, no hay ninguno que se comercialice en los Estados Unidos. ¿Redirigir, por ejemplo, la exportación a otros mercados o seguir negociando? O... Es que claro, para algunas marcas es duro, porque Porsche, por ejemplo, tiene un 40% de mercado en Estados Unidos. Lo ha matado el grupo en base a una serie de decisiones que se han tomado mal y que han hecho que este coche, que era la base del crecimiento de mi compañía en los próximos años, llegue muerto a Europa. Wayne no estaba nada contento con el tema Tabascan. Aquí lo que está haciendo es un poco que el nombre empiece a sonar, que el nombre esté presente, que se hable de Alpine. Griffith iría muy bien porque él lanzó Cupra, ¿no? Por lo tanto tiene experiencia en lanzar una marca de este tipo. Es posible que arda una batería de un coche eléctrico, como es posible que arda cualquier otra cosa. No nos llevamos las manos de la cabeza cuando cada 2x3 vamos a la gasolinera. ¿Tú has hecho un curso de manipulación de líquidos altamente inflamables y tal? No. Y de cargar GLP tampoco. Porque yo cada vez que voy a la gasolinera digo, ¡hoy se me ha derramado un poquito! Como tiene que llevar una batería muy grande y tiene que llevar un depósito de gasolina, dos cosas que pueden arder, Joan. Mira. Yo creo que Tyron significa fuegos artificiales en alemán. Joan Dalmau, estamos aquí otra vez. Sí. Curioso, ¿eh? Sí. Dijimos que estaríamos una vez al mes, que esto era una cosa nueva, que empezábamos esto de los podcasts, pero es que resulta que esta gente que está aquí al otro lado de la cámara y al otro lado de los auriculares o de lo que esté utilizando para escucharnos ha dicho que tíos, que esto lo estáis haciendo muy bien, que venga, que queremos más y más pronto, no podemos esperar un mes. Pues ya está, pues aquí estamos, cada 2 semanas de momento. Bueno, cuando se vaya pudiendo. Se vaya pudiendo. Es verdad, estaremos aquí, pues eso, cada 2-3 semanas, un poco en función también del calendario nuestro, porque somos gente ocupada. Estamos siempre arriba y abajo. En función también un poco de la actualidad del mundo del automóvil, porque ahora, por ejemplo, viene Semana Santa y esto se para por completo, ¿no? Bueno, veremos, pero la idea es estar más a menudo de lo previsto con vosotros, porque al fin y al cabo estamos en el segundo podcast de coches.net. Exacto, y parece mentira, ¿cuánto hace que grabamos el primero? Pues hará 2 semanas, ¿no? Le digo porque han pasado muchas cosas. Sí. Han pasado muchas cosas. Parece mentira cómo puede cambiar no solo el mundo del producto, sino el mundo en su conjunto en cuestión de 2 semanas. Y estamos aquí pendientes de qué es lo que pasa con ese señor que está moviendo un poquito los hilos del planeta. Es un tema que nos afecta a todos de una manera u otra. Bueno, que está moviendo los hilos que puede mover, ¿no? Porque hablamos de Trump, evidentemente, y de su historia de los aranceles que afecta de lleno a la industria del automóvil, no solo a la americana, sino también a la europea. Lo cierto es que a la española relativamente poco, porque de todos los coches, todos los que se fabrican en España, no hay ninguno que se comercialice en los Estados Unidos, ¿vale? Sí. Claro, esto no es el caso, por ejemplo, de los que se fabrican en Alemania, que sí que hay una parte importante que se exportan a todo el mundo, entre otros mercados y en algunas marcas con porcentajes muy elevados. Hablo, por ejemplo, pues de Porsche, de Mercedes, de las marcas premium alemanas, sobre todo, que además la mayoría tienen fábricas allí, pero no tienen fábricas de todos los modelos. Exacto, suelen fabricar los modelos que más se venden allí. Generalmente los modelos de mayor tamaño, los que gustan más al mercado americano, ¿verdad? Sobre todo subgrandes y tal, que son fabricados allí. Pero luego está el lío de que una cosa es que se fabriquen allí y otra que todos los componentes que integran esos vehículos se fabriquen allí. Sí. Porque digamos, la administración Trump no ha puesto un arancel a todos los coches que lleguen de fuera. Ha puesto un arancel a todo aquello relacionado con la industria del automóvil, sean coches completos, sean chips, sean asientos, sean salpicaderos, sean componentes de motores, sean neumáticos, es decir, cualquier cosa que esté relacionado con el mundo del automóvil. Y ojo que por lo que he leído también afecta a vehículos de segunda mano. Sí. No es solo producto nuevo. Sí, lo que no sé es hasta qué punto se estará importando vehículo de segunda mano, porque, por ejemplo, en España... No, hablan para coleccionistas, sobre todo, gente con un nivel adquisitivo... Correcto. Bueno, estos no hablamos de... Les importará poco. Necesito un utilitario. No creo. Necesito un superdeportivazo. Pero de todas maneras, ojo, no nos confiemos, porque en Estados Unidos hay
una cantidad de población importante de bajo poder adquisitivo, la hay también, hay mucha gente que tiene mucho dinero en Estados Unidos, pero también hay gente que tiene muy poco. Y entonces, lo digo por lo que te iba a decir, en España, que siempre ha sido un mercado exportador de vehículos de segunda mano, es decir, claro, en España se matricula mucho coche nuevo, sobre todo pequeño, para rentacar, en las islas, flotas, ¿vale? Hay una matriculación muy importante de coche, sobre todo de este tipo, que después, en lugar de meterlo en el mercado de segunda mano, había una parte que se exportaba. Se exportaba, e incluso coches procedentes de renting, de gamas más altas, que se exportaban a países terceros, sobre todo Bloque del Este, Norte de África, incluso el Caribe, ¿vale? Coches de este tipo. Y lo que hacía era que España era un país que necesitaba, no necesitaba, sino que era exportador. Esto ha cambiado. En el año pasado, España fue país importador de coche de segunda mano, que es una cosa rarísima. Eso no lo sabía. Sí. En primer lugar, por el desastre lamentable de la Dana de Valencia, amigo, que hizo que, claro, hay mucha gente que ha perdido su coche y que no puede comprarse un coche nuevo, ¿no? Entonces ha buscado coche de segunda mano. Hubo mucha demanda en un momento muy concreto y muy elevada de coche de segunda mano, y entonces compraventas, concesionarios, para atender esa demanda, importaron coche claro. de segunda mano. Pero también por el hecho de que, caramba, los coches nuevos cada vez son más caros, hay cada vez más demanda de coche de segunda mano, eso nosotros en Coches.net lo sabemos porque nos dedicamos precisamente a eso, sí, a ofrecer ese espacio para que las empresas que comercializan pues puedan exponer sus vehículos de segunda mano, y se ha producido también esa superior demanda que ha provocado que se necesiten más coches de segunda mano de los que realmente se generan en España, y por lo tanto se ha importado. Pero, volviendo a Trump, tú decías, hay muchas marcas europeas, sí, e incluso asiáticas, ¿eh? Es decir, Toyota, Nissan, por supuesto, marcas que son superventas allí, que están instauradas todas, casi como si fuesen americanas ya. Todas están fabricando allí, pero claro, fabrican coches muy concretos y no fabrican toda la gama. Por supuesto. Por ejemplo, BMW, pues fabrica el X5, el X6, el X7, los fabrica en Estados Unidos, coches sobre la misma plataforma. Sí, Mercedes, los GLS. Claro, ¿no? Ahí, entonces BMW y todas las que fabrican allí, tienen dos problemas. En primer lugar, esos coches que se fabrican en Estados Unidos, que se exportan a todo el mundo, a Europa. Por supuesto. Esos coches no se fabrican también en Europa, no se fabrican solo en Estados Unidos para todo el mundo. Entonces, cuando llegan a Europa... El Audi Q5 que se fabrica en México también. Correcto, con las represalias de la Unión Europea a lo que viene en Estados Unidos, esos coches se encarecen. Y todos los que se van de aquí para allá, es decir, todo el resto de la gama de estos fabricantes, al llegar a Estados Unidos también se carecen. Exacto. Por lo tanto, realmente Trump ha puesto en un brete a los fabricantes de coches. Otro problema añadido a todos los que ya tenían. Sí, ya tenemos unos cuantos. Y claro, porque ahora yo creo que debe ser trending topic en Google, aranceles Trump. Y esto, un poco el origen de esto es que al señor Trump parece ser, él lo ha dicho, que la palabra del diccionario que más le gusta, su palabra favorita es arancel. Y ya lo puso un poco en práctica en el primer mandato, pero ahora en este segundo mandato parece que ha decidido subir de nivel. Y tengo delante de mí el comunicado de la Casa Blanca que lanzaron el día 2 de abril, que dice, traduzco del inglés, el presidente Donald J. Trump declara la emergencia nacional para incrementar nuestro... ¿cómo le llamamos? Nuestro edge, es como nuestra ventaja competitiva, proteger nuestra soberanía y fortalecer nuestra seguridad nacional y económica. ¿Cómo te quedas tú con eso? Está impecable, como discurso populista está impecable. A ver, aranceles, protección de la industria local, esto ha existido desde siempre. En México, en los años 60, hubo un edicto del presidente que dijo, a partir de ahora, quien quiera vender coches en México tendrá que fabricarlos en México. Hubo una parte de empresas que dijeron, pues adiós muy buenas, abandonamos el mercado mexicano, y otras que ya habían empezado a hacer algún montaje, tenían algunas pequeñas instalaciones, y dijeron, bueno, pues construimos una planta en México. Claro, esto se hace, en España pasó lo mismo durante el franquismo. Ya te digo. Es decir, tú durante el franquismo, si querías venir a vender coches a España, tenías que venir a fabricarlos aquí. Por eso, durante tantos años, hasta la entrada en la Comunidad Económica Europea, tuvimos, en primer lugar, un mercado muy restringido, con muy pocas marcas y muy pocos modelos. Canarias era una excepción, pero en Península era así. Y además, si tú querías importar un coche de fuera, los aranceles eran tan bestiales que prácticamente era imposible, a no ser que tuvieras muchísimo dinero o muchísimos amigos que te facilitaran el tema. Yo viví de niño que
los coches que había por la calle, los modelos distintos que había se podían contar con los dedos casi de una mano. Claro, porque era obligatorio venir a fabricar aquí. Todos recordamos, por ejemplo, cuando entró Ford en el año... Bueno, todos no, pero los que ya tenemos. Los que ya tenemos. Cuando entró Ford en el año 75, Opel en el año... General Motors, Opel en el año 82, y previamente pues habían entrado, ¿qué? Pues Renault en Valladolid, Citroën en Vigo, y automóviles hispano-ingleses que fabricó esos Austin y esos Minis en la fábrica que ahora es de Volkswagen en Pamplona. Y nada más. Pero está claro que era un mercado muy cerrado, yo lo recuerdo. No, nada más. Estaba SEAT, obviamente, pero aparte de eso, nada más. ¿Por qué se hacía eso? Se hacía, en primer lugar, porque el país necesitaba, uno, modernizarse, y por lo tanto la industrialización en esos años se veía como una palanca importante de crecimiento económico. Evidentemente, sobre todo en la época que era. En segundo lugar, para colocar a gente, porque había un excedente de mano de obra. Son los años de la recuperación, después de la Guerra Civil, ya ha pasado 2-3 décadas, y por lo tanto había un montón de gente que necesitaba trabajar, y por lo tanto la industria daba puestos de trabajo. ¿Y cuál era un poco lo que motivaba a las marcas a instalarse? Pues una clase media increciendo en un país de 30, 40 en aquel momento, 30 ya más o menos millones de habitantes, y por lo tanto con una tasa de motorización muy baja, y era un mercado apetecible, ¿no? Un mercado en el que decías, vale, perfecto, pues vamos a montar una fábrica allí, vamos a fabricar coches porque hay una base crítica de clientes posibles que nos van a comprar coches. Hay un potencial muy grande de crecimiento. Claro, pero en Estados Unidos ahora ni tienen que colocar mano de obra porque el paro en Estados Unidos está a niveles muy bajos, ni tienen un mercado que ofrecer a las marcas para que se instalen allí, porque, caramba, prácticamente todas estaban ya en determinada manera presentes allí. No va a haber nadie que diga, uy, qué oportunidad más buena, vamos a montar una fábrica en Estados Unidos ahora porque el mercado va a explotar. Eso no existe. No, está muy establecido ya. Y la necesidad de modernizar el país, yo creo que en Estados Unidos tampoco les hace ninguna falta. Y en cambio, ellos, que son países que es un país que exporta un montón, exporta energía, exporta tecnología, exporta sobre todo industria cultural, exporta un montón de cosas. Caramba, poner peajes a la entrada de los demás cuando sabes que la respuesta de esos demás va a ser exactamente la misma para lo que estás produciendo tú, no lo sé, es intentar volver a una especie de oligarquía de encerrarse en sí mismo, de vamos a fabricar nosotros lo que vamos a consumir nosotros, pero esto en un mundo globalizado en el que todos compramos de todo. Y fabricar ya no es tan sencillo como hace un siglo, claro, en el que cualquier producto tenía un número de piezas finito, y ahora cualquier producto que se vende al consumidor requiere una cadena de suministro brutal casi alrededor del planeta. Es como ponerle un poco puertas al campo todo esto, ¿no? Sí. Y todo esto estoy tratando de decirlo sin entrar en política. O sea, no estoy hablando de opinión política, estoy hablando intentando analizarlo desde el punto de vista de economistas amateurs, que somos de barrio, tú y yo ahora mismo. Economista de barrio. De bar. Esto queda un poco cuñado, igual, pero chicos, seguro. La sensación que tienes después de haberte documentado un poco y de haberlo intentado entender por las motivaciones que hay aquí detrás, a mí me cuesta, ¿no? Porque además el gobierno de Trump, o sea, cuando lanzó esta orden, planteó una serie de aranceles recíprocos que le llaman, es como de respuesta al desequilibrio comercial que tienen con determinados países o regiones, y con valores aplicables distintos. Por ejemplo, la base es un 10% para todo el mundo, y en el caso de Europa, en nuestro caso en el concreto, subieron un 20%. Pero y luego a China... Al automóvil, 25%. Y esto con independencia, efectivamente, de el tipo de bienes del que estemos hablando, porque pusieron un tipo fijo del 25% para todo lo que tiene que ver con automoción. A partir de ha habido este vaivén, este movimiento de valores que hemos visto de ahora que China nos dice que nos contrarresta, pues subimos a más, y que suben más, pues subimos más. Pero en cambio, según dice el gobierno estadounidense, muchos países están doblando la rodilla y rindiendo pleitesía y presentándose a negociar, y eso es lo que ha llevado a que haya decidido Trump pausar durante 90 días esta subida arancelaria. No me ha quedado muy claro porque no lo ha dicho expresamente qué pasa con Europa, porque dice que esta relajación de las tarifas, sino simplemente esta pausa de las tarifas, se aplica a quienes no hayan planteado medidas
Sí, de contrarrestar. O sea, para contrarrestar Sí. esto, como si las ha anunciado Europa. Sí, pero no las ha aplicado. Yo creo que Las anunciaron para a partir del 15 de abril Sí. en distintas fases. Entonces, todo- Europa, yo creo que Europa lo que ha hecho ha sido poner la mesa y decir, venga, va, sentémonos uno al lado de otro y Sí. vamos a intentar no hacernos daño con esto, ¿no? En cualquier caso, yo creo que este es un tema que quedará para hablar en el podcast siguiente, en el otro, en el siguiente y en el de más allá, porque Sí, es sí. un tema Aclaro que que va a estamos a salir jueves manera 10 de abril. recurrente, sí. Jueves 10 de abril por la mañana. Si escucháis esto pasado mañana, igual ya no vale Igual nada. ha cambiado completamente. Entonces, realmente no sabemos hacia dónde se dirige, pero lo que yo querría entender es quién gana aquí. Porque los que defienden estas medidas, su gobierno y todos los que están de su lado y tal, nos aseguran que esto hace daño a corto plazo, pero es muy beneficioso a largo. Para ellos, claro. Para Estados Unidos se supone. Pero yo no lo acabo de ver en el sentido de que... A ver, creo que ya lo hemos comentado. El objetivo que se persigue en buena parte es generar empleo en Estados Unidos y sobre todo reindustrializar Estados Unidos. Y proteger las marcas locales. Piensa Pero, que sí. en Estados Unidos ahora mismo hay 2 marcas locales y media. ¿Vale? Está Ford, Grupo Ford, está General Motors, está Tesla, que es la media. Stellantis en parte, Y ¿no? Stellantis, a pesar de que sí que es verdad que es una marca, pero se ha convertido ya en una multinacional cuyo centro de decisión no está en Detroit. No, está en ¿vale? Ámsterdam. Bueno, en Ámsterdam Oficialmente, o está la sede social. en ¿no? Ámsterdam está la sede social Sí. por temas financieros, Sí. pero ahora mismo Sí. parece que Stellantis, que estaba claramente colocada en París, desde que se fue Tavares, está ahora más en Milán que en otro sitio, ¿no? Entonces, En sí que cualquier es, caso es europea. sí que es verdad que los que están en Milán están más concienciados de lo que hay que hacer en Estados Unidos, pero a mí me da la sensación de que el foco de decisión no está allí. Sí que es verdad que Stellantis sigue siendo una marca americana también, o un grupo americano, porque tiene un montón de fábricas en Estados Unidos y sigue produciendo coches en Estados Unidos. Pero, si tú analizas cómo están ahora mismo esas marcas en el resto de los mercados mundiales, te darás cuenta de que son marcas extremadamente dependientes del mercado americano. Ya te digo. General Motors. General Motors no está en Europa. Se fue. En América del Sur mantiene una fábrica de Chevrolet en Brasil, pero su papel ha ido decayendo cada vez más. De Australia se fue. Ya no fabrica coches en Australia. En Japón no ha estado nunca. En China aguanta porque tiene una de las joint ventures que mejor funcionan, que es la que está todavía fabricando los Bulin y los Buick en China, y es una de las pocas empresas estadounidenses, bueno, occidentales, ¿vale? Que siguen teniendo un papel en China, pero bajando. Si analizas Ford está fuera prácticamente en China, solo vende Mustangs y Broncos. En América del Sur sí que está presente, pero no mucho, ha ido cayendo, la producción de turismos la ha ido rebajando, ha ido produciendo cada vez menos y exportando allí cada vez más. En Estados Unidos ya solo fabrica subs, y en Europa la posición de Ford es muy complicada ahora mismo. Todo su negocio de furgonetas y de camiones lo ha vendido a los turcos. La planta de Rumanía la ha vendido a los turcos. A Ford le queda en Europa la planta de Valencia y la planta de Colonia. Prácticamente no le queda nada más. Y tiene una gama de producto con 3 modelos eléctricos, Puma, Explorer y Capri, y el Kuga. No le queda nada más. Y las furgonetas, ¿vale? Entonces, a corto plazo parece que sí, pero a medio plazo Ford va a continuar presente en el mercado europeo, es una duda. Ellos han dicho que sí, pero también lo dijo General Motors en su momento y se fue. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez más los otrora grandes consorcios de automoción estadounidenses que estaban presentes en todo el mundo, hace 15 años, General Motors lideraba el mercado mundial. Toyota era la segunda, Ford era la tercera. Ahora, si lo miras, están superadas por el grupo Renault-Nissan, por el grupo Hyundai-Kia, por el grupo Volkswagen, por el grupo Toyota, en el caso de Ford incluso por Honda, por BYD. Es decir,
Cuidado. han perdido peso de manera muy significativa en el resto del mundo y por lo tanto hay que intentar trabajar la protección del mercado americano para que al menos les quede esa superioridad que tienen. Por eso el cierre radical a los chinos en el mercado americano. No, eso lo puedo comprender, ¿Vale? porque es una amenaza muy grande. Y por eso la complicación a los demás de decirles, oye, si queréis realmente estar presentes en el mercado americano, venid y hacedlo todo aquí. Claro, eso también complica, en cierto modo, a las propias marcas americanas hasta cierto punto, porque el Mustang, el Bronco, que se venden en Europa o que se venden en otros mercados a los que los americanos han puesto aranceles, esos mercados también pueden decir, vale, pues oye, pues estos 25% también, ¿vale? Y en segundo lugar les afecta porque todas esas marcas americanas deslocalizaron en cuanto pudieron y están fabricando mucho en México. No solo ellas. También Nissan está fabricando en México, también Volkswagen está fabricando en México. Y lo que fabrican en México lo fabrican esencialmente para Estados Unidos. Y eso es una de las cosas que más me ha sorprendido de toda esta historia. Porque... Que se haya petado el acuerdo de libre comercio con Canadá y con exactamente, México. porque hay un acuerdo en toda Norteamérica, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá, para tener libre comercio, y ahora se saltan eso cuando muchos de los automóviles que se venden en Estados Unidos son fabricados en México o en Canadá. Sí. Entonces, yo no lo acabo de comprender como... Seguro que hay una gran razón detrás de esto que yo no soy capaz de alcanzar, pero, a ver, si lo que queremos es proteger el mercado estadounidense, me parece fantástico, pero si metemos aranceles muy fuertes a los que quieren exportar allí, les va a hacer daño porque el público... O sea, la demanda del público va a decrecer porque los precios van a ser más altos, pero si quieres forzar a los fabricantes a fabricar en Estados Unidos... Esto va a significar que el coste de desarrollo y fabricación del producto va a ser mucho más alto. Luego, tanto ya sea con aranceles como fabricando en Estados Unidos, el público estadounidense va a salir perdiendo, ¿no? Porque le va a costar más en cualquier caso. Le va a costar más si quieres seguir comprando coches que vengan de fuera. Es decir, si tú quieres seguir comprándote un Ford Explorer, por ejemplo, pues te va a salir probablemente más barato. ¿Por qué? Porque Ford va a fabricar más Explorers para que en lugar de un X5 o en lugar de un clase M o en lugar de un no sé qué, europeo o japonés, te compres un producto americano y por lo tanto Ford va a fabricar más Explorers y a lo mejor puede rebajarlos un poco. Exacto, es la única solución que se me ocurre, que a base de aumentar la producción, pues reduzcas el coste global. Por eso te digo que yo lo veo más como una medida proteccionista de las grandes marcas americanas, que en el fondo imagino que también le habrán apoyado en la campaña. Bueno, sabes, los intereses económicos en Estados Unidos funcionan prácticamente siempre desde un prisma logístico. Y a mí me da que ahí se ha movido mucho la industria. Lo que no acabo de entender es el papel que juega Musk en todo eso, ¿no? Es decir, Tesla, que es un fabricante estadounidense, que también se va a beneficiar, evidentemente, de esto. Porque, claro, si no dejas que entren los Hyundai y los Kias eléctricos, los BMWs eléctricos, los Porsches eléctricos, sí que los dejas entrar, pero mucho más caros, eso beneficia, evidentemente, a Tesla, ¿no? Y por lo tanto, sí que es posible que se entienda un poco mejor que a Musk le haya dicho, tenemos que quitarlo de las subvenciones a los eléctricos. Bueno, perfecto, porque en el fondo estás quitando la subvención al eléctrico, que a mí, en teoría, me perjudica, pero por otro lado, si a todos los eléctricos que vienen de fuera, porque en Estados Unidos no hay ningún fabricante extranjero que fabrique coches eléctricos allí, les metes un 25%, me voy a hinchar a vender Teslas, ¿no? Ya, sí, no, desde luego... A pesar de que me quemen los concesionarios. Bueno, esa es otra historia, pero a día de hoy es verdad que el mercado estadounidense está bastante protegido sobre todo el coche eléctrico con origen chino, porque el arancel que tienen es del 100%, que no sé si se suma. No hay coches chinos a la venta en Estados Unidos, claro. No he visto ninguno y no creo que lo vaya a ver. No los hay. Y por acabar con esto, porque hemos hablado mucho de cómo afecta esto, sobre todo a Estados Unidos y tal, pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Porque... en principio parece que no hay una consecuencia directa más allá de... Me refiero a España, pero más allá de... A nivel europeo sí lo veo. El problema con las exportaciones, sobre todo al mercado estadounidense. ¿Cuál es la solución, ya que esto sí nos afecta, es redirigir, por ejemplo, la exportación a otros mercados o seguir negociando? Es que, claro, para algunas marcas es duro, porque Porsche, por ejemplo, tiene un 40% de mercado en Estados Unidos. Volkswagen tiene un 25% también. Y son números... Son números muy elevados, o Jaguar Land Rover, por ejemplo, que han decidido parar las exportaciones a Estados Unidos hasta que no se clarifique.
Pero cuando vas a Estados Unidos, sobre todo en las zonas, digamos, de más poder económico, en ciudades como San Francisco, como Los Ángeles, como Boston, como en el norte, en Seattle, tal, cuando vas allí ves un montón de Land Rovers, ¿eh? Range Rovers se ven a punta pala. Y se ve mucho coche importado. Boston, por ejemplo, es muy significativo. Allí prácticamente todo el coche premium es coche europeo. Bueno, no sé cómo les afectarán eso, seguro. A España yo creo que la afectación no es mínima porque hay empresas aquí que fabrican componentes que se exportan allí y que por lo tanto, si el fabricante de allí encuentra un proveedor igual en Estados Unidos, obviamente Sí, lo porque comprará. recordemos que, Claro, que lo los comprarán en aranceles Estados afectan Unidos. a proveedores también. Correcto, O sea que- correcto. Pero en el fondo no dejan de ser multinacionales que probablemente moverán algunas producciones allí o vendrán aquí otros productos. No lo sé. Esto va a ser... En cuanto a coche completo no nos afecta, yo diría que en un 0,05%, porque, como decía antes, ninguno de los coches fabricados en España se vende en Estados Unidos y coches que recibimos aquí procedentes de Estados Unidos son esencialmente los Mercedes y los BMW sub de altísima gama. Sí, los que, grandes. Que se venden muy poquitos, muy poquitos. Los Mustangs y los Broncos, que vienen también en series muy limitadas. De Stellantis no nos llega nada. Es decir, son tan poquitos los coches fabricados allí que llegan a Europa y además en unos segmentos de venta tan baja, porque son coches que se fabrican esencialmente para Estados Unidos, Ya. y por lo tanto, bueno, no creo que sé, la afectación claro, sea muy meternos grande en aquí. economía ya a lo grande, no solo el mundo del automóvil, pero lo que sí me preocupa es que si se produce una escalada de precios a nivel general, a nivel global, esa oleada al final tiene que llegarnos a nosotros de alguna manera, pero piensa porque repercute indirectamente en que los fabricantes decidan subir el precio de todos sus productos en Europa para poder costear parte de los costes de los No lo aranceles sé, en Estados esto, Unidos. a ver, en realidad, cuando te afecta a toda tu producción es muy complicado, pero cuando te afecta muy poquito es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, pues BMW, X5, X6 y X7. Las ventas de estos coches, ¿qué debe suponer dentro de BMW? Unas ventas del 3%, del 4%, no creo que sean más. El número ¿vale? muy pocas, claro. El número van a ser muy pocas. Lo que tienen es mucho margen de beneficio por unidad, pero correcto. Claro. Entonces, recortas un poco el margen de beneficio por unidad y ese 25% para esos coches lo divides más o menos equitativamente entre el resto de los coches que vendes. Y eso lo disimulas muy bien. Eso es algo de lo que nos han comentado algún que otro fabricante, así un poco de récord, que la posibilidad de... Lo pueden asumir ellos. Sí, de seguir exportando los vehículos con mayor margen de beneficio para absorber mejor el golpe. Cuando el margen es pequeñísimo, exportarlo allí sería a pérdida. Es absurdo, sí. Entonces es una posibilidad real también. Mm. Lo que espero es que no se produzca eso, un efecto de oleada, de subida global de precios, sobre todo si hay una guerra comercial fuerte, como parece que la va a haber con China y tal, y que acabe afectándonos indirectamente a todos los demás. Subida de precios de transportes, de Esperemos que no, porque llevamos una racha de subidas y subidas y subidas. Ya estamos hasta aquí todos. Que al final O sea tendremos que importar todavía más coches de segunda No mano. sé. Te iba a decir, tendremos que esperar un tiempo a ver qué pasa, pero igual basta con que esperemos un par de horas y vuelve a salir un decreto. Sí. Un decreto del gobierno estadounidense que vuelve a cambiar el orden mundial y de repente todos están amigos y aquí no ha pasado nada. Pero bueno, oye, Veremos. pedazo de enganche aquí porque ahora he dicho lo de decreto y ahora pasando del gobierno estadounidense al nuestro, hay otro decreto que parece que va a salir para alegría de todo aquel que se plantee, bueno, casi todo aquel que se plantee comprarse un coche eléctrico, porque parece que vuelve el Moves. Tenemos Moves otra vez, sí. Habemos Moves. Habemos Moves. Bueno, pues hemos vuelto a como estábamos en diciembre. Ya está. Venga, otra cosa. No, claro, en realidad lo que se ha hecho es eso, el ridículo durante 4 meses, desde enero hasta abril, por un quítame allá ese decreto container y el otro que sí y el otro que no. Y al final, bueno, pues ya volvemos a tener el Moves y en las mismas condiciones que antes, es decir, mal planteado, mal hecho, pero lo volvemos a tener y es... Porque... En el fondo es mejor tener algo mal hecho que no tenerlo, pero sí, estaría más vale mucho malo mejor conocido, tener algo pero... bien hecho, ¿no? Pero vamos a ver. Se habla de que de que se han dado cuenta de que el procedimiento es muy engorroso y tal, y que hay que mejorarlo, pero no hay ninguna medida concreta que diga cómo se va a mejorar nada. Lo vamos a mejorar. Vale, Perfecto. ¿Y cómo? Bueno, lo vamos a mejorar.
Exactamente. Confianza, qué falta de confianza qué tenéis falta en la de administración pública. No sé por qué. Bueno, pues es no lo sé que por qué. tenemos. No sé por qué. Nuevamente, no estoy hablando de política, estoy hablando de No, administración. Estamos hablando de que tú pides el MOVES y esperas un año y medio a que te lo concedan. Ahí y voy. Por lo tanto, Hablo de gestión eso pura y es dura. absolutamente ¿Conocemos algún caso de cercano? obvio. Hay un compañero de otro medio que se compró su coche eléctrico con la ilusión de que le iban a hacer un descuento del MOVES y creo que han tardado 2 años en... Prácticamente. Sí, es que es así. Entonces, claro, por eso digo que seguimos teniendo algo mal hecho. No solo no hay un descuento en el momento de comprar el coche, que es lo que debería ser. ¿Cómo debería ser? Sí, Es lo que debería sería ser. muy fácil. ¿Qué vale esto? 30.000. Vale. ¿Puedes acogerte al ¿Qué vale MOVES? esto? No Sí, tiene pues precio. 25. Se acabó. Y se acabó. Y ya nos pondremos de acuerdo entre el concesionario, la marca, el no sé qué, el no sé cuántos. Se acabó. No. Aquí no. Tú tienes que pagar los 30, luego tienes que ir a una web, entrar en esa web, en tu comunidad autónoma, hacer la petición. Es que depende de la comunidad autónoma también. Claro. En la que vivas, o sea, vives en el pueblo de al lado y la situación puede ser totalmente diferente a la Bueno, tuya. adjuntar toda la documentación, que esa llegue, se la cogen, se la miran, pam, pam, pim, pum, y luego al cabo, eso de 18, 19, 20 meses, te dicen, sí, tome, venga. Aquí tiene la transferencia del dinero correspondiente. Ahora, declárela usted en la declaración de renta, no del año que compró el coche, evidentemente, sino del año que viene, porque esto lo ha cobrado usted ahora, y ya veremos, porque si además le hace saltar de tramo, pues tendrá que pagar más, y por lo tanto, bueno, en fin. Sí, las ayudas son ayudas, no complicaciones. Exacto, ese es a donde yo quería llegar. Y aquí sí que es verdad que hay una ayuda, porque al final, algo te acabas descontando, sí, pero no es una ayuda que incentive. ¿Vale? ¿Qué es lo que se supone que se persigue con una ayuda? Incentivar, y esta incentiva poco. Es casi una desmotivación, es en plan... Buah, ahora tengo que ponerme con todo esto. Porque el dinero me lo tengo que gastar igual en el coche que me voy a comprar, con la esperanza de que en algún momento me devuelvan buena parte de esa ayuda, no necesariamente toda, y no se sabe en qué condiciones, y no sé ni siquiera qué procedimiento voy a tener que seguir aquí, o en Albacete, o en Teruel. Y es terriblemente confuso. Y eso es una cosa, o sea, me alegra por supuesto que vuelva al MOVES, sobre todo para las personas que sí se plantean comprarse un coche eléctrico, que me parece fantástico. Lo que no me gusta nada es que no cambia nada. Hay palabras vacías o por lo menos promesas muy vagas de que hay que mejorar esto, pero luego las condiciones siguen siendo las mismas. Sí, no ha cambiado nada. Es una prórroga en realidad, Juan Carlos, es decir, es una dotación presupuestaria para alargar lo que ya teníamos hasta finales de este año. Y luego ahí, pues ya volveremos a hablar en su momento si hacemos otra cosa, si lo dejamos igual o si lo quitamos. Y dependerá de cómo esté el mercado. Además, se han dado cuenta de que, bueno, esto de los eléctricos ha ido tirando. Llevamos unos 2-3 meses muy buenos en porcentaje de eléctricos, fuera porque se pararon algunas matriculaciones a finales del año pasado, por el motivo que sea. Ahí voy. Pero los fabricantes incluso han dicho, bueno, esperábamos que hubiera un parón absoluto durante el periodo de no MOVES y no ha pasado eso. Veremos. Igual nos estamos ya electrificando todos. O que solo se están comprando los coches más caros. O sea, solo se están vendiendo los más caros que son los que no entran en el plan MOVES porque había un límite de 45.000 euros antes de impuestos. No, porque no se compran tantos coches tan caros como para que eso no suba. Lo sé. No, porque además, habría que mirar las cifras. Además, estamos viviendo un momento de entrada de coche eléctrico barato. Yo dije hace un tiempo que este año íbamos a vivir una segunda oleada de coches eléctricos, la que probablemente nos permitiría subir de ese ridículo 5% que teníamos a un 8 o un 10%, y que eso se iba a producir, hubiera o no hubiera MOVES, esencialmente por la llegada de un montón de coches eléctricos no baratos, pero sí más económicos que los que teníamos hasta ahora. Hombre, ¿no? Que con un MOVES en condiciones ya se pondrían en precios de coche de combustión. Tenemos un Leapmotor a 18.000 euros, tenemos un Dacia Spring a 18.000 euros, tenemos un Citroën C3 a 23.800, tenemos un C3 Aircross por debajo de 25, tenemos un Opel Frontera por debajo de 25, tenemos un Renault 5 que la versión básica va a estar también alrededor de 25, pero que ya está en 27, va a llegar el Grande Panda también a ese precio, es decir, hay una entrada de más producto. Dentro de 2 o 3 semanas vamos a probar el BYD Dolphin Surf, que también es un coche que estará en el orden de los 18. Renault ha anunciado su Twingo para el año que viene en el límite de los 20.000. Es decir, está entrando toda una serie de vehículos que hará que mucha gente que ya conoce el eléctrico, hay mucha gente que tiene 2 coches en casa, y que en el coche grande ya se ha ido al eléctrico, y el coche pequeño, que es el que utiliza la mujer o el que se utiliza más para cuestiones urbanas, para moverse por ciudad y tal, pues es un pequeño utilitario diésel que tiene ya 12-13 años. Sí, este target, este coche lo va a cambiar por un eléctrico pequeño.
porque ya está acostumbrado al eléctrico, porque su coche grande ya es eléctrico, porque puede recargarlo en casa donde recarga el otro, y por lo tanto, ahí hay una posibilidad. Gente que es muy urbanita, que le gusta moverse en ciudad, que tiene posibilidad de recargar y que está ahora está diciendo, pues que yo para cada ciudad me tengo que comprar un coche eléctrico de 30.000 y pico, pues ahora lo tengo de 23 o lo tengo de 24, más el Moves que ha vuelto, me lo bajan a 15. Entonces sí 15 que... no, pero me lo bajan a 20. A 20 un polivalente, un R5, a 21, 22, bueno, oye, que es mono. No, cuando ya el precio final esté en esa barrera psicológica, yo creo, de los 20.000, es cuando alguien se lo puede plantear más en serio, ¿no? Cuando no valga 10.000 más que un gasolina equivalente. Ese es el tema. Y de momento, lógicamente, hay una diferencia de precio por muchas razones, por el coste básicamente de producción de estos vehículos y tal. Pero para eso se supone que está la ayuda, para compensar al menos en parte esa diferencia de precio. Hay que intentar acercarlo al precio de un vehículo tradicional de combustión si pretendes convencer a alguien a que dé ese salto, porque si no, no para de ver inconvenientes. Si el precio, que quizás es el primer obstáculo, sigue siendo demasiado elevado, es muy difícil dar ese paso. Sí. Entonces, bueno, nos alegramos de que vuelva el MOVES, ojalá que por mucho tiempo. De momento no sabemos cuánto durará porque en los fondos destinados hasta finales de año. Pues son 400 millones. Teóricamente ese dinero debería bastar para llegar a finales de año, pero claro, como está dividido por comunidades autónomas en función de las matriculaciones que ha habido el año anterior y tal, nos puede pasar lo mismo que ya pasó con alguno de los anteriores, que algunas comunidades autónomas terminen su bolsa antes y que en otras siga habiendo remanente. Esto no puede ser. Bueno, es lo que hay, chico, es así. Podría ser todo tan fácil. Bueno, también nos dan cosas de las que hablar, que eso está muy bien. Podría ser mucho más fácil, sobre todo de cara al cliente, que al final lo que se persigue es beneficiar el consumo y el comercio. Yo creo que de cara al cliente final siempre habría que hacerlo más sencillo. Sí. Pero no, así nos divertimos mucho más. Oye, hay otro tema que este es un poquito más... Bueno, más de insider, menos de algo que afecte necesariamente al público, pero que tiene que ver con marca española de toda la vida, es lo del amigo Wayne Griffiths, ¿sí? Ex CEO de SEAT SA, por lo tanto SEAT y Cupra, que cuando habían anunciado en SEAT y Cupra récord de beneficios, cuando todo iba fenomenal, sucedió sin venir aparentemente aquí por cierto, me he ido. Sí. ¿Qué ha pasado, Joan? ¿Qué ha pasado aquí? Porque... Pues voy a serte muy sincero y es que no lo sé, pero... Es más, no hay ni siquiera filtraciones. Podríamos incluso especular un poco, ¿no? Sí, por especular... Primero lo que ha pasado. Griffiths hace la comparecencia ante medios de resultados de compañía, presenta los mejores resultados históricos de la compañía. 633 millones de beneficios operativos, el año pasado. Y en esa rueda de prensa dice textualmente que su puesto en SEAT es el puesto al que él aspira a jubilarse, que está encantado de estar en SEAT, que está feliz como una perdiz y que su máxima ilusión, que él ya no tiene, digamos, objetivos en la vida laboral de llegar más arriba de donde está, porque está extraordinariamente bien donde está, y que su objetivo es llegar a, siendo presidente de SEAT al año 2030, para pilotar el lanzamiento de Cupra, Trump mediante, en Estados Unidos. ¿Vale? Eso es lo que dice. Y a la semana y media llega un comunicado firmado por la señora responsable de recursos humanos de Wolfsburg, que eso es poco habitual, diciendo que el señor Wayne Griffiths deja la compañía por motivos personales de cara a buscar nuevos objetivos en su vida. Sí, para nuevos retos. Claro, si tú tienes previsto irte de una compañía a la semana y media, es una decisión que tú tienes tomada, que tus colaboradores inmediatos conocen y que por lo tanto no se quedan con una cara diciendo perdona, cuando se lo comunican, ¿qué es lo que pasó? Con todo el mundo. Yo con todo el mundo que he hablado de SEAT me han dicho, no tenemos ni idea, tío. Es más, nos enteramos un ratito antes de la salida del comunicado. Es que no ha habido ni Radio Makuto al respecto ni nada. Cuando pasa eso, claro, la conclusión inmediata es
alguien ha decidido que este señor debía terminar ahí su papel como CEO de SEAT y Cupra, por lo tanto, lo han echado, ¿vale? Todos los indicios que hay alrededor, el hecho de que no tenemos un CEO preparado, no tenemos un plan B, pero hemos tenido que hacer esto. Pero no hay un plan de sucesión. No lo había. Previamente No lo había. preparado. O sea, no lo había. Y eso puede pasar en el caso de que él decida, oye, que me voy. Bueno, no teníamos nada previsto. Esto parece reforzar el hecho de que haya sido él el que haya dicho me voy, pero también refuerza lo contrario. ¿Vale? También refuerza lo contrario. Es decir, hemos tenido que tomar una decisión inesperada y la hemos tenido que tomar ahora. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Se especula mucho con esto. Es decir, Wayne era un poco dentro del grupo, era probablemente el CEO de compañía más carismático, más vinculado con la marca. Wayne es Cupra, ¿vale? Cupra es una idea. Bueno, yo creo que él personalmente transmitía la imagen de la marca Cupra, pero incluso en la manera de comportarse, la manera de vestir, en todo, ¿no? Correcto. Por eso digo que Wayne es Cupra. Pero Wayne es Cupra desde el principio. Es decir, cuando Luca de Meo decide que van a crear la marca Cupra, coge a Wayne y le dice, tú vas a crear Cupra, tú vas a dirigir Cupra, tú vas a montar Cupra. Luego, cuando se va Luca y él pasa a ser el responsable máximo, CEO del grupo, le toca a SEAT, obviamente, porque sube un peldaño. Pero él es un tío Cupra. Él es quien posiciona Cupra dentro del grupo. Y es el que pelea por Cupra dentro del grupo. El que pide para Cupra dentro del grupo, para Cupra y para SEAT. Para SEAT, sí, pero hablamos de Cupra porque realmente el futuro de la compañía española es Cupra. Él dijo literalmente, y lo recuerdo, una charla, lo teníamos delante, él dijo, el futuro de SEAT es Cupra. Evidentemente se refería al futuro de SEAT S.A. Sí, claro, como compañía, pero bueno, al final... Obvio. Es evidente que esto es así. Por lo tanto, yo no sé qué habrá hecho Wayne exigiendo o hasta qué punto habrá incomodado a los que realmente están mandando ahora al grupo Volkswagen, que tienen un montón de problemas. Los ID no acaban de funcionar, hemos cerrado la planta de Audi en Bélgica, nos están cayendo las ventas en toda Europa, tenemos un montón de problemas ahora con los aranceles, en China ya prácticamente no pintamos nada, como grupo estamos bajando, mantenemos todavía beneficios, y encima tenemos este tío que no deja de machacarnos con lo de Cupra y con lo de Cupra y con lo de Cupra y con lo de Cupra. Pero supongo que porque estaba justificado, porque Cupra ha sido una historia de éxito al final. Correcto, ¿no? pero... Lo está haciendo. Sí, lo estás haciendo con una pequeña mancha, que es el Tabascan. ¿Por lo de fabricarlo en China? Por lo de fabricarlo en China, por lo tardísimo que ha llegado. Bueno, es verdad que desde que se anunció hasta que realmente... Tú y yo, porque éramos tú y yo, estábamos en el Salón de Frankfurt de 2019, acuérdate, en el stand de SEAT, así, viendo el Tabascan Concept. Ah, amigo. ¿Te acuerdas? Sí. Y vino alguien por detrás, un señor, que nos dijo, ¿qué? ¿Qué os parece? ¿Quién era ese señor? Se llamaba Luca y se apellidaba de Meo. Hombre. ¿Vale? Y nos giramos y dijimos, hostia, ¿y qué? Bueno, mola y tal. Y dijo, ¿y qué os parece? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y yo le dije, claro que lo vas a hacer. Hombre. Porque esto es lo que necesita Cupra. Es decir, un buque insignia de imagen y el camino hacia la electrificación. ¿Y cómo? Aquí al lado tienes, porque en ese salón al lado había un coche rojo eléctrico que ponía SEAT Elborn. SEAT Elborn. Allí con Luca hablamos eso. Le dije, porque este es el coche de volumen eléctrico que va a estar en SEAT, y en cambio para Cupra necesitas un coche como este, un crossover con esa línea. 2019. Ha tardado 5 años ese coche en llegar. Recuerdo 5 años. Fue hace poco más de un año que tú grabaste el vídeo de la presentación. Claro, cuando tú grabaste el vídeo de la presentación estática del Cupra Tabascan, que lo hicimos en casa SEAT, que yo estaba ahí como espectador y tal, de eso hace apenas un año. Un año y pico. Desde que fuimos a Sitges a grabar el Tabascan en estático, era julio del 23. Claro.
¿vale? Mucho tiempo. Y Tabascan se lanza a finales del año pasado. 1 año y pico. Ahí ha habido retrasos por un tubo. La producción en China ha empezado tarde y mal. Ha llegado además con el arancel. Yo estoy absolutamente convencido de que Wayne no quería China, no quería esos retrasos, necesitaba el coche antes, lo quería antes. No sé si quería fabricarlo en Martorell, yo creo que no. Le habría bastado con que se fabricara con los IDE o con cualquier Skoda un lugar en una controlado, planta digamos. europea, en un lugar donde estuviera mucho más controlado. Yo no sé la presión que ha llegado a hacer o hasta qué punto ha acabado molestando, entre comillas, a la gente del grupo Volkswagen con esta historia. Pero es evidente que Wayne no estaba nada contento con el tema Tabascan. Porque él no solo ha impulsado Cupra, sino también ha impulsado la electrificación de SEAT SA, creo que con mucha fuerza, y eso fue la frustración con todo esto del proceso de electrificación, no solo dentro de su grupo, sino sobre todo en el caso de España fue lo que provocó que dimitiese de ANFAC en su momento, ¿no? Porque era el presidente de ANFAC. Sí, el presidente de ANFAC, sí. Y dimitió y creo que cito palabras textuales suyas, ante la inacción del gobierno de España frente al proceso necesario, según su punto de vista, de electrificación. ¿Tú crees que ese impulso que él ha demostrado dentro de su marca y fuera de ella es lo que ha llevado también a incomodar dentro del grupo Volkswagen? No, porque en el fondo Volkswagen tira hacia allí también, ¿no? Por eso te digo, porque el mensaje oficial de Volkswagen es sí, y sigue siendo... No, yo no creo que sea tanto el hecho de que él estuviera muy por la electrificación, o sea, más por la electrificación que el resto del grupo, no creo que sea eso, sino por cómo se ha gestionado todo el tema Tabascan y lo mal que lo ha pasado él con todo este tema. Tú piensa una cosa, nosotros cuando hicimos eso en Sitges de la primera estática del Tabascan, que explicamos cómo era el coche, yo allí expliqué, que ese coche iba a tener la exclusiva de la pantalla de 15 pulgadas y la exclusiva de los motores actualizados. Los motores eléctricos que habían tenido ID4, ID5, Born y tal, sí. Había una evolución y eran un poco más potentes. Digo, este coche, que es más deportivo, que es un Cupra, va a tener un poco más de potencia que los demás que están en el mercado. Y estrenará además la pantalla de 15 pulgadas. Bueno, pues el coche salió después del restyling del ENIAC, después del restyling del ID5 y del ID4. Y todos que estrenaron la pantalla de 15 pulgadas, que la lleva hasta el Passat. La lleva todo. ¿Vale? Y los motores más potentes. De modo que el Cupra, cuando llega tarde, porque llega muy tarde, y llega además sin ningún elemento distintivo, cuando estaban anunciados para él, y los pierde. ¿Por qué? Por ese lío de la producción en China. Entonces, Wayne probablemente tenía números hechos con vamos a vender en Europa X Tabascans. ¿Por qué? Porque el mercado suizo, el mercado alemán, el mercado inglés, el mercado austríaco, el mercado holandés, el mercado danés, los que son más receptivos a la marca Cupra de precio alto, están esperando ese coche, porque les va a molar mucho más ese coche que un ID4 GTX o que un ENIAC RS. Evidentemente. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tú haces números con eso, y ese coche no solo llega tarde y mal, sino que además llega de China con un 10% más, bueno, con un 10%. 10% más el 20 y tantos que le ha caído después, ¿no? Claro, dices, es que me habéis matado el coche. Es que mis planes de negocio con este coche no me los ha matado el señor Pedro Sánchez no haciendo moves en España. No. Lo ha matado el grupo en base a una serie de decisiones que se han tomado mal y que han hecho que este coche, que era la base del crecimiento de mi compañía en los próximos años, llegue muerto a Europa. Entonces, esa es una de las posibilidades. Y probablemente eso a Griffiths no le ha gustado nada. Y probablemente ha levantado la voz más de lo que tocaba. Y probablemente alguien arriba ha dicho, oye, tío, se acabó, hasta aquí. Claro, con todo esto que tú me has contado... Perdonad, déjame dejar esto, que esto es una especulación absoluta del señor Dalmau, pero, bueno... Pero, ¿eso reforzaría la teoría de la dimisión real? ¿O la de ha sido invitado a salir? Yo creo que ha sido invitado a salir. Por cómo se ha desarrollado todo. Y o sea, sobre no ha importado todo el éxito que ha tenido en otra faceta. Por lo que él dice en la presentación de resultados. Es que si no se hubiera salido por la tangente.
¿vale? Si él supiera que se iba por este motivo y que era una decisión suya, él no dice que su ambición es estar en el año 2030 para lanzar Cupra en Estados Unidos. Es que eso es lo que no cuadra. Es que esto no, y que es un sueño hecho realidad para él trabajar aquí, claro, y que quiere retirarse no cuadra esto. En SEAT. No cuadra, hay que ser muy hipócrita para decir eso. Y no me parece que el carácter de Wayne, con lo que lo conozco, que tampoco es que hayamos ido a cenar juntos, pero por lo que conozco su manera de ser y de trabajar, por gente que trabaja con él, por lo que te cuentan y tal, a mí no me parece que sea un tío capaz de hacer una cosa así sin venir a cuento, además, porque ¿qué gana con eso? No gana nada. Se ha especulado ya que está en Alpine. Buah, ya. Su mano derecha, Tonino, se fue a Alpine. Es una de las muchas personas que se han ido últimamente de SEAT al grupo Renault. El imán, no en el sentido religioso, sino físico. El imán para atraerle sería Luca de Meo nuevamente. Pero a mí me parece que esto va al revés. Si realmente se confirma que se va al Alpine, el tema es, Luca, que estos tíos me han echado, ¿tienes algo para mí? Me parece que va más así que no. Oye, ¿quieres venirte a llevar al PIN? Esta es mi percepción, que igual me equivoco, insisto. Esto es una elucubración absoluta, me estoy tirando a la piscina y no sé si hay un palmo o hay 2 metros de agua, no lo sé. Igual le vendría pero bien mis sensaciones son estas. Igual le vendría bien al PIN, llegado el caso, porque Renault está claro que lo está haciendo muy bien. Pero bueno, esto es un off-topic aquí de... Alpine está empezando y de va momento muy despacio, ha hecho un R5 un poco más tal y ahora va a lanzar un coche... El A390, ¿no? Que es muy complejo, que es eléctrico, pero que es muy complejo tecnológicamente, que será caro. Pero Alpine tiene detrás vienen 5 productos más. Es decir, que habrá un empuje importante de Alpine. Además, Renault lo está haciendo muy bien con esta historia del Esprit Alpine. Es decir, todos los coches de Renault, su nivel de acabado alto, más deportivo, se llama Esprit Alpine. Me consta. Y por lo tanto, aquí lo que está haciendo... es un poco que el nombre empiece a sonar, que el nombre esté presente, que se hable de Alpine. El equipo de Fórmula 1, evidentemente, es otra pata de esta estrategia, de dar a conocer una marca que hasta ahora fabricaba un cochecito súper deportivo, artesanal, muy chulo, que era la 110, que está prácticamente en fase de run-out, le queda muy poquito, y ahora hay que lanzar una marca. Griffith iría muy bien, porque él lanzó Cupra, ¿no? Por lo tanto, tiene experiencia en lanzar una marca de este tipo. Pero insisto, no sé hasta qué punto este ha sido el detonante para esto. Ya. Si así fuera, si realmente fuera Luca el que lo hubiera llamado, bueno, pues habríamos asistido al último, digamos, al último episodio de llevarse gente que había trabajado con él en SEAT cuando era él el CEO, y que ha implicado a gente que en SEAT, bueno, molestó hasta cierto punto, y ha implicado a gente que SEAT va a echar mucho de menos y que dolió mucho más, ¿no? Yo creo que, claro, Lucas se llevó a su jefe de comunicación, a Christian Stein. Este es un personaje que es un encanto de tío, pero que es más fácil de sustituir, es decir, encontrar porque en el fondo el director de comunicación va muy ligado con el nuevo CEO y por lo tanto, bueno, es relativamente fácil. Pero se llevó al diseñador jefe, Alejandro Mesonero, que también es relativamente fácil de sustituir porque había muy buena cantera en SEAT, ¿eh? Eso también es cierto. Y que ya no está en Renault, por otra parte, que ahora está en Alfa Romeo. Pero se llevó, por ejemplo, a piezas un poco más valuosas para SEAT, como Sebastián Guigues, que ahora es el director general de Renault en España, que fue durante años director de marketing de la marca SEAT y que luego fue el director de SEAT en Francia, el CEO de SEAT en Francia. Hizo muy buen trabajo en los años en los que estuvo, fueron los años buenos, el lanzamiento de Arona, de Ateca. Por lo tanto, estaba haciendo muy buen trabajo en Francia y se lo trajo de director general de la parte comercial de Renault en España. Lleva ya un tiempo, sí. Y luego el que más dolió en SEAT, que fue Recasens, ¿no? El que ahora es el número 2, Josep María Recasens, era un ejecutivo de SEAT que trabajaba con Luca en SEAT y que se ha convertido ahora claramente en el número 2 del grupo Renault, porque además... Es el presidente de ANFAC. Eso es el director general de Renault en España. Wayne, pero ahora está... Sabes que Renault en España tiene 2 cabezas. Una es el director general de la compañía, que incluye toda la parte industrial. Sí. Y luego está el director de la parte comercial de la filial que vende coches, que es Sebastián Guigues. Sí. Pues Recasens, que ahora es el director general de ANFAC, el presidente. Y un coco ANFAC, también importante. Es un tío que es extremadamente brillante. Y entonces Lucas se lo trajo rápidamente. Y ahora además... le han nombrado como el CEO de Ampere. Ampere es... El grupo Renault creó 2 empresas de desarrollo de tecnología.
tres. Una es Horse, Sí, motores de combustión. motores de combustión e híbridos y cajas de cambios, que es una empresa participada por Dongfeng, por una marca china, están colaborando ahí con eso. Sí, tú visitaste la fábrica de Sevilla precisamente, que ahora ya es... Sí, no ahora ya de es Renault, Horse. Y la de motores de Valladolid también es Horse. Sí, Y por otro lado está la fábrica, la marca Ampere, la empresa Ampere, que es la que se encarga del desarrollo de todos los vehículos eléctricos. Es decir, el desarrollo de Renault 5, de Renault 4, del futuro Micra, que no deja de ser un Renault 5, del Scenic, del Megane. Todo esto sale de Ampere. Y microcoches marca Ampere también. Y aquí no hay participación de nadie. Esto es 100% Renault, porque el grupo Renault entiende que ese es su core business para el futuro, ¿vale? Por tanto, ahí no participa nadie. Es 100% Renault. Es más, Nissan, que tenía una pequeña participación ahí por el hecho de estar en la alianza, ha vendido esa participación a Renault. De manera que ahora ya es full Renault. ¿Y quién han puesto a dirigir eso? ¿Qué es el core business de la compañía? Arrakasens. Por lo tanto, ese es, digamos, el ejecutivo que más dolió en SEAT que Luca se llevara. Pues al final... Están pescando de todas partes, y pero... estamos, ya te digo, estamos especulando un poco, pero a mí lo de Griffiths me cuesta. Se queda un vacío ahí que esperemos que no sea que no implique un cambio de rumbo o un detener planes o atrasar nada. Yo creo que no. Markus Haupt es un tío que va a hacer un periodo de transición. Sí, hasta que se... Creo, sin tocar nada. No creo que él se consolide en ese puesto. Creo que van a buscar a alguien para ese puesto. Supongo que buscan continuidad. No sé a quién, y será ese quien realmente intente, a lo mejor de una manera menos vehemente que Griffiths, continuar apoyando a Cupra. Porque lo de SEAT, yo cada vez lo veo peor. Eso da para otro podcast. Eso da para otro podcast y en algunos hablaremos, pero ha habido una decisión anunciada también por Griffiths en el día de la presentación de resultados que a mí me vuelve a parecer clave. Es decir, Griffiths siempre había dicho, SEAT tendrá su coche eléctrico cuando el mercado esté listo para que SEAT tenga un coche eléctrico. Vale, en 2026 van a lanzar un coche eléctrico barato, de 20.000 euros, que fabricarán en Portugal, que desarrollará SEAT S.A. Es una de sus responsabilidades dentro del grupo, el desarrollo de los eléctricos va a desarrollar ese sencillos, coche digamos. SEAT S.A. y no se va a vender como SEAT. Eso duele. Bueno, eso a mí me parece extraordinariamente significativo. Eso duele, dice mucho y no bueno. Pero en fin, eso lo dejamos para otro día. Venga. Ahora, por cerrar temas de actualidad, yo pasaría muy de puntillas sobre esto porque esto sí que hay mucha especulación, nosotros no somos científicos, corremos un riesgo muy grande de hacer el cuñado, pero es esto que ha pasado con los incendios de... O sea, que ahora se ha extendido la voz y lo estamos viendo incluso en comentarios de nuestros vídeos, y no me interesa este coche híbrido tal porque no quiero quemarme dentro de mi coche. Esto de que las baterías... un coche eléctrico es probable que arda. ¿Tú qué opinas sobre esto? Porque a mí me parece que aquí ya se ha hecho una bola de nieve de todo esto y yo creo que no tiene una base aquí estamos científica. entrando en una base especulativa de además de generar mal rollo y de generar tensión y de generar... Y no sé qué intereses puede haber... Cosas que no son. Detrás. Con los coches eléctricos está pasando algo insólito, que es que polarizan. Es decir, hay gente que está absolutamente convencida de que es casi un talibán del coche eléctrico que no para de contarse sus ventajas, y gente que es absolutamente contraria a los coches eléctricos y aprovecha cualquier resquicio para dejarte muy claro que eso es un invento del demonio. Están así que... Y ni una cosa ni otra. Están así que yo mismo me siento un bicho raro porque siempre lo he dicho que hay aspectos del coche eléctrico que me entusiasman, pero hay aspectos que aborrezco, que generalmente no tienen que ver con el producto, sino con la realidad del uso y tal. Y cada vez que suelto un argumento a favor, se supone que soy pro coche eléctrico y cada vez que digo algo que no me gusta de la experiencia de propiedad, sobre todo de un coche eléctrico, es que cómo se nota que te paga el lobby de las petroleras. Y parece que no se puede tener una opinión, digamos, ecuánime o equilibrada. A nosotros nos paga todo el mundo y aquí seguimos haciendo podcast para ver la si siguiente nos cae algo. Mesa de mármol. Esta es de madera, pero la siguiente ya de mármol. Esto es tremendo. El cuñadismo que hay alrededor de esto es brutal. Eso es terrible. O sea, tienes una opinión sobre algo, te está pagando el contrario. Correcto. Y si no dices lo que yo pienso, entonces que alguien te paga. Te está pagando alguien. Ojalá. Sí, exacto. Yo este mes de los Illuminati y de Soros todavía no he Ojalá, a mí me vendría muy bien para renovar el vestuario y esas cosas, pero no es el caso. Entonces, a lo que quiero llegar.
Es verdad que hay un informe aquí de AEDIBE, pero claro que es una parte interesada en este caso, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que dice, resumiendo mucho, que no pasa nada, que un coche eléctrico es rarísimo que arda, pero bueno, que es mucho menos probable que un coche de combustión, Sí. que tal. Es probable que sea así. Que tienen la mala costumbre de arder durante mucho más tiempo y de manera más espectacular. Arder mucho. Sí, también es verdad, porque las baterías en el fondo. Pero no explotan. Claro, es que el otro día se hablaba de una explosión de un coche eléctrico que había matado, por desgracia, a 2 bomberos eso es en terrible, la Comunidad de Madrid, que algo lamentable. Bueno, que es absolutamente lamentable, pero es que no estábamos ahí dentro. Se habla también de que ese coche fue estampado con violencia porque el conductor, en lugar de apretar el freno a fondo, apretó el acelerador a fondo y un Taycan acelera un poco. Cuando le pisas a fondo, acelera un poco, se estampó contra otro coche, contra una columna, contra no sé qué más. Es decir, claro que se produjo y no parece muy claro que el coche que se incendiara primero fuera el eléctrico, ¿vale? Es que hay tantas cosas y es una casuística tan concreta en un tema tan concreto que si hubiera pasado con cualquier otro coche que no fuera eléctrico, estaríamos lamentando la muerte de 2 bomberos en un que es lo que de verdad hay que lamentar, yo creo. Que es lo que hay que lamentar, pero nadie habría dicho que la culpa es del coche determinado, ¿no? Sino que el señor se había equivocado al acelerar o al frenar. Hemos llegado a un punto con el coche eléctrico que lo criminalizamos a la mínima que podemos, cuando en realidad no es así. Los datos son los que son. El coche eléctrico no es más peligroso que los demás. Y sí que es verdad que se ha pedido por algunas asociaciones, sobre todo de bomberos y tal, que se tomen ciertas medidas, pero es precisamente por eso, por el tiempo que tardan en poder apagar un coche eléctrico. Es un tipo de incendio que porque es un incendio que es mucho más complejo, y que requiere técnicas determinadas para... Pero eso no significa que ardan más o que ardan de manera espontánea. A ver, insisto, no somos científicos, no soy proeléctrico, yo estoy diciendo que hasta donde sé, los motivos que pueden causar un incendio en cualquier batería, iones de litio generalmente, son mal diseño de la batería, mala fabricación, mal control de calidad. Está el caso en algunos tipos de módulos de batería de la perforación, pero claro, perforar eso no es cosa fácil. Sí. Mala gestión electrónica, mal control de posibles eventualidades como sobrecalentamiento, sobrecarga, sobreagotamiento de la batería. No es fácil que se produzcan todos esos factores en un vehículo, sobre todo de una cierta calidad. ¿Pueden arder baterías? También pueden arder depósitos de gasolina, que se nos olvida que el resto de los coches llevan material altamente inflamable. Sí, y se rompe un manguito de gasolina, cae una gota encima de un disco de freno y tienes un incendio. Es así de simple. O hay otros componentes que pueden arder en un coche por un problema eléctrico del tipo que sea. No tiene por qué ser una batería que propulse el vehículo. También hay que tener en cuenta que todo vehículo que se precie tiene almacenada una gran cantidad de energía química, ya sea en una batería o en un depósito de gasolina, y por lo tanto hay un riesgo. Lo que quiero decir con esto, no estoy ni a favor ni en contra ni diciendo que sí ni que no. Digo que es posible que arda una batería de un coche eléctrico, como es posible que arda cualquier otra cosa. Y claro, esto significa que tenemos que tener un ojo puesto, asegurar, o sea, ver cómo evoluciona esto, porque claro, lo que no sabemos en muchos casos es la durabilidad a largo plazo de una batería o los problemas que puede causar, que esa es otra, el envejecimiento de una batería, pero que tampoco creo que haya que generar un alarmismo innecesario en todo esto. Observar, pero no necesariamente juzgar sin saber ni siquiera en este caso qué es lo que pasó realmente. Y luego, por último, me llama mucho la atención que con esto nos llevemos las manos a la cabeza, que insisto que es preocupante, hay que tenerlo en cuenta, pero no nos llevamos las manos de la cabeza cuando cada 2x3 vamos a la gasolinera. ¿Tú has hecho un curso de manipulación de líquidos altamente inflamables y tal? No. Y de cargar GLP tampoco. Porque yo cada vez que voy a la gasolinera digo, ¡hoy se me ha derramado un poquito! Y usamos la gasolinera mucho. Somos ciudadanos normales los que estamos usando materiales altamente inflamables y poco pasa en la gasolinera para lo que podía pasar. ¿Que hay un riesgo con eso? Hay un riesgo con los eléctricos también, como no, pero que hay que ser capaces de medir objetivamente cuál es ese riesgo y en qué circunstancias puede producirse un incidente. Completamente de acuerdo. Que no seamos tan alarmistas.
Qué a gusto me he quedado. Y ahora, pasando a temas de producto. No nos vamos a poner muy pesados con esto, pero sí No, hay... porque tenemos que ir terminando, que dijimos que haríamos 1 hora y vamos a hacer 1 hora y 10. Venga, va. Sí, yo creo que nunca conseguiremos eso. No, pero bueno, Joan. es un podcast y los podcasts, ya sabes, Esto pueden es- alargarse. Pero no convendría que nos alargáramos mucho. Yo prometo como Trump. Repasemos. O sea, yo... Que sí, pero que igual dentro de 5 minutos... Oye, Joan, por cierto... y no pasa nada. Total, 2 cositas. Venga, 2 novedades, digamos, esta semana que ya las hemos probado. No es que el modelo en sí sea una novedad, pero sí es novedad que por fin ya le hemos metido mano y ya lo hemos conducido. Uno era... Empiezo por ti, el Dacia... Son 2 coches que, por cierto, se parecen un poco en la idea. Es un coche, Sí. una base ya existente, ampliada. En este caso sería con Dacia, el Dacia Bigster, que este tiene pinta Sí. de ser un superventa. Yo creo que sí, que funcionará bien. El Bigster es hasta la puerta delantera, desde el principio del morro hasta la puerta delantera, es un Duster. ¿Vale? Eso significa que tiene el mismo salpicadero que un Duster, los mismos asientos que un Duster, más o menos la misma presentación que un Duster. En el capó, debajo del capó, tiene los mismos motores que el Duster, salvo el híbrido, que ahora entraré con ello. Y luego, desde la puerta trasera hacia atrás, cambia. ¿Cambia cómo? Tiene un poco más de distancia entre ejes, lo que hace que las plazas traseras sean más amplias. Además tiene banqueta corredera, que el Duster no, por lo tanto ahí puedes gestionar un poco. Eso es bueno. Y luego tienes el maletero, que es un maletero más grande porque tiene un voladizo trasero notablemente más grande que el Duster. De este modo, ¿qué consigues? Pues que el Duster, que es un segmento B de los grandes, se convierta, al pasar a ser un Bigster, en un segmento C. En cuanto a medidas, 4,5 metros, por lo tanto es un coche, bueno, por eso se llama Big, ¿no? Bigster, porque es un Duster grande. Amigo. ¿Qué han hecho para meter ese coche en el segmento C, además de hacerlo más grande? Pues dotarle de una serie de novedades en un Dacia, que hasta ahora ningún Dacia tenía, y que lo posicionan en un segmento en el que teóricamente el cliente está dispuesto a gastar un poco más de dinero y por lo tanto es un poco más exigente. Por lo tanto, Quizá porque saben que ya Dacia no es la Dacia... no, y porque que vas es a... más que lo que era, ¿eh? Si con un Duster estás compitiendo con los subs baratos chinos y tal, aquí estás compitiendo también con algunos subs todavía chinos, pero ya te estás metiendo en el terreno pues de un Ateca, de un C5 Aircross, de un Tucson, Sí, de ya. un... Competencia muy dura ahí. Claro, hay muchísima más competencia y tú tienes que hacer el mismo planteamiento de hacer un coche más o menos homologable en cuanto a dimensiones, a espacio interior, con una calidad un poco inferior, porque Dacia tiene unas calidades un poco inferiores, pero a un precio mucho más competitivo, mucho más barato. Lo que pasa es que cuando comparas, cuando ya te planteas intentar llegar a una Teca, intentar llegar a un coche un poco más equipado, si comparas con el Duster y el Duster no lleva algunas de las cosas que con el Bigster y no lleva algunas de decir, uy, vamos a perder ventas por ahí. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues le ponemos, aunque sea opcional en algunos casos, ¿no? Le ponemos llanta más grande, 19 pulgadas, le ponemos portón trasero automático, le ponemos la posibilidad al menos de que lo tenga, ¿no? Ya es raro ver eso. Claro, le ponemos asientos calefactables, que para mercados nórdicos son importantes, ponemos techo de cristal panorámico abrible, que hasta ahora ningún Dacia tenía. Es decir, le damos una serie de extras que el cliente puede pedir o no, pero que están disponibles. ¿Por qué? Porque es otro segmento y el cliente de ese segmento está acostumbrado a pedir este tipo de cosas o a entender que eso estará disponible en su coche. Y finalmente lo que han hecho ha sido darle una exclusiva. Y eso demuestra la importancia que para el grupo Renault tiene Dacia. El Duster, duro con el Duster. El Bigster estrena un nuevo motor híbrido de 155 caballos, que es una evolución del de 145 que tienen el Clio, el Captur, el Symbiote, ¿vale? El Juke incluso. Y el propio Duster. Y el propio Duster y el Jogger. ¿Vale? Por lo tanto, en el Bigster hay una evolución de ese motor. Cambian el motor térmico, en lugar de un 1006 es un 1008. Ah, amigo. Y cambia... No, toda la parte eléctrica es la misma, pero la potencia se incrementa hasta 155 caballos. O sea, lo que cambia es la parte... Sí, cambia el motor digamos, de combustión. El motor de combustión. Entonces, claro, la diferencia... Además, esto lo ha desarrollado Horst, precisamente. Y la diferencia es que tiene un poco más de potencia, con un poco menos de consumo, con más rato de uso de la parte eléctrica. Es decir, bueno, han conseguido hacer un coche en ese sentido un poco mejor que el Duster híbrido y estrenando una tecnología dentro del grupo Dacia. Y esa es la parte que a mí me parece que también es muy importante. También, por curiosidad, también han tocado
la transmisión está tan peculiar. No, eso es exactamente igual. Todo igual. O sea, lo que cambia. Vale, no estaba muy enterado de eso. Todo igual. Pues solo cambia el motor de combustión. Interesante que hayan desarrollado sobre ahí. Entonces, como entiendo que los precios serán un poco más bajos que los de algunos modelos de la competencia, ¿el público le parecerá bien ahorrarse un poco a cambio de quizás sacrificar? Me imagino lo típico, silencio de marcha. Lo están haciendo con el Duster. Sí. Que es verdad que este, ves, tiene, respecto de un Duster, tiene los cristales un poco más gruesos, tiene un poco más de aislamiento. Es decir, no tiene el refinamiento de un subgeneralista de segmento C japonés, coreano, europeo, pero sí que está más cerca que un Duster, ¿vale? Por lo tanto, ahí también han buscado un poco más ese refinamiento de marcha. En realidad han hecho un Duster de segmento C. Es decir, con lo que siempre ha sido Dacia, pero en un segmento superior. Y yo creo que sí venderán, porque arrancan en 25.000, que es un precio bastante competitivo para un coche tan grande, y cierran en 30 y poco. Es el primer Duster que pasa de 30.000, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero cierran en 30 y poco, con ese híbrido de 155 caballos a tope de equipamiento para ser un Dacia, que si lo comparas con cualquier híbrido más o menos parecido, pues hay una diferencia de precio todavía importante. Hay que llegar, pues están carísimos los híbridos subcompactos, digamos. Y con respecto de un Duster, cuando el coche es igual, en el caso de los de gasolina, por ejemplo, que ahí sí coincide el mismo motor o el de GLP, coincide el mismo motor y coincide el equipamiento de la versión básica, entonces ahí la diferencia es de apenas 1.200 euros. Por lo tanto, si pensabas comprar un Duster de acceso a gama, el salto al Bigster es muy poquito. Vale. Pues por cerrar con el caso que es casi el mismo. Muy parecido, sí. Es la misma historia un poquito. Sería el Volkswagen Tayron. Curioso nombre. Porque es coger un Tiguan, un sub de segmento C, y convertirlo en un segmento D, alargándolo básicamente. No hay muchos cambios en el apartado técnico, pero es curioso que sí hay unos pequeños cambios en el apartado del diseño, que a primera vista no se notan mucho, porque tú lo ves y dices, un Tiguan alargado, sí, pero tiene un frontal un poquito distinto, con unos faros ligeramente... Bueno, esto en el Bigster también pasa. También. Es como si hubieran hecho un restyling del otro Exacto, coche. Es como las piezas importantes son las mismas, pero para choques, las dos cositas que pueden cambiar, las han cambiado. Mini restyling, sí, pues han hecho eso, para golpes un poquito distinto, los faros, el capó es un poquito distinto, las ópticas traseras con otra firma luminosa. ¿Lleva los logotipos iluminados? No me declaro fan de eso, pero oye, ahí está, ya se puede hacer legalmente, no es como antes, que no podías iluminar el logotipo, ahora sí. Pero lo importante de este coche es que presenta un poco lo que tú has dicho también del Dacia Bigster, es una mayor distancia entre ejes y un mayor voladizo trasero que se traduce en un potencial mucho mayor para el maletero, de capacidad de carga, quiero decir, y también de espacio para los ocupantes del vehículo. Ese potencial dependerá un poquito de la motorización que elijas, porque este automóvil puede ser de 5 o 7 plazas, a menos que lo quieras híbrido enchufable. Que eso puede ser de 5, seguro. Que el problema no es a priori que arda, sino que como tiene que llevar una batería muy grande y tiene que llevar un depósito de gasolina, dos cosas que pueden arder, Joan. Mira. Yo creo que Tayron significa fuegos artificiales en alemán. Total, a lo que iba. Lleva una batería y lleva un depósito. Entonces ahí ya no cabe una tercera fila de asientos y de hecho el maletero es un poquito menos grande. Con así es grande, son más de 700 litros. Entonces la diferencia es esa. Segunda fila de asientos más grande, también con banqueta deslizante, que sí lleva en este caso el Tiguan, y con un maletero más grande. Y luego la posibilidad de llevar 7 plazas en configuración 332, las 2 plazas lógicamente más pequeñitas, dejando un maletero que creo que se quedaba en 340 y tantos litros con las 7 plazas en uso, que oye, no es tan terrible como en otros coches, y este es un coche que ronda el 470 y tal. Por lo demás, misma tecnología, mismo interior, misma gama de motores, hay gasolinas, hay diésel, hay un híbrido ligero de 48 voltios y luego están los híbridos enchufables. O sea que todo esto está muy bien, salvo una cosa en la que no puede competir con el Bigster, para ver, que es los precios, son muy, muy caros. Son muy caros. Casi todas las versiones... Es verdad que hay descuentos directos que se aplican, está la posibilidad del MOVES en algún híbrido enchufable, pero... Sigue. Yo sigo hablando. Sí, tú sí. Pero es un coche que es carísimo y entonces pues va a estar complicado acceder a... Porque el híbrido enchufable, el más caro, que son 272 caballos y va realmente bien, las cosas como son, tiene un chasis de calidad, incorpora suspensión adaptativa de serie, va muy bien, pero hablamos de precio oficial
64.000 euros. Hay descuentos directos que lo pica un poquito, sí. El híbrido enchufable de 204, el inferior, la marca afirma que entre descuento, financiación, MOVES y tal se puede quedar en poco más de 40, pero el precio de tarifa son 50 y tantos. Así que sí, es que me he quedado así mirando. ¿Esto qué es lo que es? No, esto es para despedir. Ajá. No, yo ya he acabado. Venga. ¿Has acabado? Sí, bueno, pues despedimos total. entonces. No, está bien, porque sí es verdad, son dos coches parecidos en dos segmentos distintos que se han desarrollado un poco del mismo modo, ¿no? Es de la misma, pero van los dos, claramente a público... pero a públicos totalmente distintos. Nada, no, que hasta aquí. El próximo podcast lo haremos un día de estos, un par de semanas, a lo mejor un poquito más. Y te cuento por qué. Cuéntame por qué. Un poquito más porque me voy a China. Después de Semana Santa, de vacaciones. la otra semana me voy a China. Me voy con la familia con Omoda y Jaeko. ¿Así se llaman tus niños? Sí. Y voy a ir al Salón de Shanghái a ver las novedades del mercado chino, esa invasión que nos llega, y luego tendré la oportunidad de probar algunos de los modelos de esas dos marcas que van a venir próximamente a Europa. Entonces, en el próximo podcast podremos hablar de China, que yo creo que es un tema bastante interesante y que dará mucho juego también en los próximos años, porque el otro día, hablando con un directivo de una marca, me decía, bueno, en el fondo sí es verdad, la electrificación y tal, los europeos tendremos que lidiar con esto, ¿no? Dice, pero esto ya lo hemos visto otras veces, es decir, ya vinieron los japoneses y ya vinieron los coreanos. Yo le dije, sí, es verdad, y de hecho se han integrado, han empezado a fabricar coches aquí y ahora tienen su cuota de mercado en el mercado europeo, más o menos como el resto. Sí. Dije, pero hay un matiz ahí, pequeño matiz. Dije, los coreanos eran dos, Hyundai y Kia. Sí, porque Sanyong no... Digo, y los chinos son 200. Y ese es el pequeño matiz. Por lo tanto, hablaremos de China en el próximo podcast. Y hablaremos de esto de aquí, que los que nos estéis escuchando en podcast no lo veréis, pero los que estéis en YouTube sí. ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? ¿Qué te parece no que es es esto? El eléctrico de bajo coste que no va a tener la marca SEAT, ¿no? Esto es otra cosa. No, esto es otra cosa. Esto es un dibujo que nos hizo uno de los miembros del equipo de diseño de Alfa Romeo que lidera Alejandro Mesonero. Hombre. Y nos lo dio porque esta semana pasada, y no lo comentamos hoy porque el embargo termina un poco más adelante y por lo tanto no os puedo contar nada. Silencio. Os puedo decir que estuve al volante del primer prototipo de este coche, que es el Alfa Romeo 33 Stradale, un coche del que se han hecho 30... Bueno, no están hechas todavía, se van a hacer 33 unidades ya vendidas y del que os explicaremos cosas en el próximo podcast. En este todavía no. O sea, ¿estás diciendo que va a haber un próximo podcast? Sí, hombre, claro. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues, total, ya. Sí. ya nos hemos lanzado. Bueno, en el anterior os dijimos, por favor, que nos comentarais en los comentarios, sobre todo de YouTube, también en los de los podcasts, qué os ha parecido, si os gusta, si no os gusta, que si lo hacemos bien, si hablamos demasiado, si os interesaría más otros temas. Nos podéis sugerir temas también para tocarlos en próximos podcasts. Nosotros iremos más o menos siguiendo la actualidad, pero alguien nos puede decir, oye, ¿por qué no habláis de esto? ¿Por qué no? ¿No? Por lo tanto, feel free, porque al fin y al cabo esto lo hacemos para vosotros. Nosotros ya nos conocemos y hablamos mucho. Y si hacemos esto es para los que nos escucháis, para los que nos veis, y queremos hacerlo cuanto más mejor. Y que, por supuesto, lo que tú has dicho, estamos muy pendientes de lo que decís, intentamos sobre todo aprender de vuestros gustos, vuestros intereses, escuchar vuestras sugerencias y oye, todo lo que sirva para mejorar y sobre todo haceros pasar un buen rato, estupendo. Pero muy importante, ¿cómo se comentan las cosas en YouTube? Comentemos amigablemente.